Latinidades, afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenos días, España. Buenas noches, México. Desde Nuevo León, saludamos a quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Latinidades. Dentro de los escándalos de corrupción, irresponsabilidad, negligencia, abuso, en fin, en los que se ha metido el PP desde hace ya años, está uno que nos ha llamado la atención por las cifras. Y no me refiero a cifras en metálico, sino a la cifra de muertos. 7,000 adultos mayores dejados morir sin atención por la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del Partido Popular de ahí mismo. Me refiero a Isabel Díaz Ayuso, y no es el único caso en el que está envuelta esta persona. Para hablarnos de esto y más, nos hace favor de acompañarnos un diputado de Más Madrid a la Asamblea de Madrid, España, Hugo Martínez Abarca. Gracias por estar con nosotros este día. Saludos Hola, allá en Madrid. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, preocupado por lo que acabo de decir. Yo estaba molestando a varios amigos comunes, como Fran Pérez, que también es amigo tuyo, y le decía, Sí. oye, me interesa mucho tratar este tema de 7,000 adultos dejados morir, porque parece ser la constante en todos los gobiernos de derecha. Aquí en América Latina vimos lo que pasó en Perú, hasta que llegó Pedro Castillo, que corrigió las cosas y luego le acaban dando un golpe. Vimos lo que hizo, o más bien lo que nunca hizo Bolsonaro en Brasil, que hasta Venezuela, al que él consideraba su enemigo, tuvo que darles ayuda por la cantidad de gente que estaban muriendo. Y así en los diferentes lugares. Bueno, podemos ver en Estados Unidos cuando estaba Trump, más de 1 millón de personas fallecidas. Y que en Madrid pasara esto, no con 1, con 2, 3 o 4, que digamos, me dicen los expertos que se mueran 20 o 10, digamos que son cifras normales. Yo digo, normales, sí, son normales. Dice, dentro de los esquemas de que hay errores, hay problemas que no puedes controlar. Le digo, sí, pero 7,000. Sí, o sea, aquí en Madrid no sabemos la cifra de memoria, son 7.291 personas. O sea, 7.291 es como una cifra icónica porque ha sido una catástrofe de una crueldad extrema. Digamos, lo que pasó por ubicar a los que nos estén viendo, digamos, eran las personas, cuando empieza la crisis del COVID, evidentemente fue una catástrofe muy difícil de gestionar, esto no lo discute nadie. Pero ella lo que hizo, entre otras cosas, fue dar un protocolo, o sea, dictar un protocolo desde el gobierno, no lo dictó ningún médico, que es una de las cosas que intenta decir, no, es por criterios médicos. No, fue un protocolo que dictó su Consejería de Sanidad. De hecho, hubo un consejero de ella, de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que ha sido un hombre extremadamente valiente, que se negó a participar de esa decisión y después incluso ha escrito libros y ha participado en todas las denuncias que se ha hecho sobre este tema. El protocolo lo que decía era que nadie que estuviera en una residencia de mayores podía ser derivado a un hospital público, porque aquellos que tuvieran seguro privado sí que podían ir a su hospital privado. Es decir, había un doble criterio, la edad y el dinero. El que tuviera dinero podía salvar la vida. El que no tuviera dinero se quedaba en la residencia y suerte. Además, en esos días en Madrid hubo, digamos, podías no llevarlos a los hospitales, digamos, por un criterio logístico, pero llevar los médicos a las residencias,
porque en esos días se suspendió toda la atención primaria. No, los médicos de atención primaria, los médicos, digamos, de los centros de salud más cercanos a cada domicilio, que eran cerca de 5.000, dejaron de trabajar en atención primaria y los llevó todos a un gran pabellón que se llama IFEMA, que es pues, donde normalmente se hacen, por ejemplo, ahora mismo, el fin de semana pasado hubo ahí una enorme feria de arte contemporáneo, ¿no? Es un gran recinto ferial que estaba vacío en plena crisis del COVID y lo convirtió en una especie de hospital de campaña. Bueno, pues ese hospital de campaña en el que había muchísimas plazas tampoco llevó a ninguna persona de residencias de ancianos, ni tampoco a los médicos que tenía ahí los llevaba a las residencias de ancianos, con lo cual no tenían ninguna atención médica y tampoco permitió que fueran a los hospitales privados. Es decir, digamos, había una emergencia sanitaria y por la ley española ella podía haber decidido, bueno, en los hospitales privados hay hueco, atiendan a estos señores. Tampoco. Entonces, fueron 4 decisiones juntas que no se dieron en ningún otro lugar de Europa, hicieron que 7.291 personas que estaban en residencias, que muchas de ellas había algunos que estaban muy enfermos y hubieran muerto igual, otros no. O sea, en una residencia no solo está gente que está vamos, con una situación sanitaria tremenda, puede ser gente que se ha partido una pierna y no se puede atender solo en casa y entonces ha estado un tiempo en una residencia y que se hubiera podido curar del COVID. Incluso si no se hubieran podido curar, hubieran estado mejor, hubieran tenido calmantes, hubieran tenido cuidados paliativos, nada. Entonces, digamos, es una situación de una crueldad extrema que no obedeció a criterios sanitarios y que ahora empieza, digamos, ha tenido mucha protección ella mediática, judicial, pero ahora empieza a haber tribunales que dicen que sí, que esto hay que investigarlo y que se verá en concreto en la Audiencia Nacional, que es uno de los tribunales más importantes de aquí de España. Pero mira, es que en relación a lo que estás mencionando tú de las 4 decisiones fatídicas, es más que suficiente como que hubiera una para que se Claro. pudiera cuestionar el efecto de esa decisión, sobre todo considerando el número de los muertos. O sea, casi Mm. 7.300, no 7.000, sino casi 7.300, Sí, 7.291. Eso hubiera mm, sido suficiente para decir, oye, ¿qué pasó? Hay que hacer una claro. investigación, pero fueron 4 decisiones. Entonces, Y además, ajá, ella se ha negado a todas las investigaciones que hemos pedido en la Asamblea de Madrid. Hemos pedido comisiones de investigaciones reiteradamente y ella se ha negado siempre. Ha hecho una cosa muy curiosa, que es, por un lado, se negaba a que se investigara de la mano de otro partido que se llama Vox, que es la extrema derecha, o sea, que también ha sido absolutamente cómplice en esto. Se negaba a que en la Asamblea de Madrid lo investigáramos, al tiempo que decía que en realidad la competencia la tenía el gobierno nacional, es decir, la izquierda. Dices, hombre, pues si crees que esto lo ha hecho la izquierda, estarás encantada de que se investigue, ¿no? No, digamos, es tan evidente la mentira, aparte que obviamente, o sea, de quién es competencia está en el boletín oficial del Estado, se sabe perfectamente que la competencia era la Comunidad de Madrid y que ella fue la que firmó los protocolos por los que no se atendió a estas personas. Pero que encima está jugando con la propaganda y dice, o tomaste una buena decisión y deberías presumir y garantizar que se investigue porque vas a salir muy, muy beneficiada si hubiera sido un criterio sanitario o algo así. No deja investigar y además dice que lo hicieron otros. Bueno, es evidente que está mintiendo para ocultar una decisión que fue catastrófica bueno, vamos, muchos pensamos que fue una decisión criminal. es que la verdad son números que a mí me matan y me sorprenden Mm, porque hago un paralelo con mi país. Aquí este problema, como bien se sabe, estalló a nivel mundial, ya todo el mundo lo agarró en curva, como decimos aquí en México. Nadie estaba preparado, sobre todo en mi mm, país, porque cuando llegó el reciente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, toda la infraestructura sanitaria que había se había estado ya malbaratando, claro. privatizándola, ofreciéndola a Mm, grupos privados, en las que estaban políticos incluso ahí metidos, para que te des una mm, idea. Y de claro, repente claro. estaba en ese proceso de privatización cuando cae este problema y el presidente empieza a asumir y tomar decisiones para darse cuenta que este era un problema de salud pública, es decir, Mm, que para todos, tuvieran claro. dinero o no. Entonces, se tuvo que crear una súper estrategia, pero la derecha siempre estuvo atacando, con la idea que esto fallara, que hubiera demasiadas muertes para tomar al gobierno, incluso si había Mm, escasez de medicinas, cuando muchas de esas medicinas que ellos alegan
son de escasez mundial. Claro, Porque eso, hay monopolios, sí, es la mm, verdad. eso digamos, hay como mínimo tres paralelismos con lo que cuentas, con lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. En España, la gestión de la sanidad la gestionan las comunidades autónomas, o sea, las regiones. En este caso, la Comunidad de Madrid, es decir, Isabel Díaz Ayuso. Y mm, pasa lo primero, lo que dices tú de procesos de privatización de la sanidad. En Madrid ha habido, desde que gobierna el Partido Popular, una política muy agresiva contra la sanidad pública y de transferencia de la sanidad pública a empresas privadas que ganan muchísimo dinero con la sanidad de todos los madrileños y que la convierten en un negocio. En vez de ser pacientes, nos tratan como clientes. Eh, Eso pasa por un lado. Y luego lo otro que decías, que también aquí pasó con el Partido Popular, es cómo y con Ayuso específicamente, cómo la derecha eh, antepuso su propaganda política a salvar vidas de compatriotas. Es decir, bueno, en España, digamos, la derecha se arroga mucho el sentimiento patriótico frente a los que somos progresistas, a los que prácticamente nos tildan de antiespañoles, ¿no? Bueno, pues en ese momento claramente privilegiaron la propaganda frente a salvar vidas. Y cuando, ya te digo que dentro del propio gobierno Ayuso hubo gente muy crítica con lo que estaban haciendo, y luego lo que ellos mismos te cuentan es que las decisiones cuando se tomaban decisiones en gabinetes de crisis o en el Consejo de Gobierno, digamos, lo que privilegiaban no era la toma de decisiones que fuera a salvar vidas, incluso aunque fueran impopulares. Lo que privilegiaban era la guerra propagandística contra el gobierno de la nación, porque era el gobierno de izquierdas. Y entonces anteponían la propaganda. Y eso explica en parte la crisis de las residencias. Antes te he contado que en IFEMA, en este recinto ferial, se instaló un gran hospital de campaña con el que hizo muchísima propaganda a Ayuso. De hecho, si podéis buscarlo en Google, en YouTube, hay un vídeo bestial de cómo cerraron el hospital de IFEMA, bueno, el hospital, digamos, el recinto de IFEMA, lo cerraron con una gran fiesta, como si aquello hubiera sido una fiesta de Nochevieja, cuando había sido un hospital en una crisis sanitaria letal para toda la humanidad. Bien, pues como lo que más le importaba a ella era poder presumir de las cifras de ese hospital, que además hablaban del Hospital Milagro y chorras así, solo llevaban a gente que era muy fácil de curar. Entonces, como las personas de las residencias, muchos eran personas de salud muy frágil y es posible que muchos murieran, si fueran a IFEMA, iban a empeorar las estadísticas de Ayuso. Entonces, no podía permitir eso. No era un criterio logístico, era un criterio propagandístico. Y por un criterio propagandístico sacrificó la vida de 7.291 personas, que algunas se hubieran podido salvar y otras muchas no, que todas hubieran sufrido menos y que desde luego hubieran tenido la dignidad de que se estaba haciendo todo lo posible por salvarlas. O sea, nadie pide que se salvaran todas las vidas, pero sí que se hiciera todo lo posible por salvar vidas y por evitar sufrimiento. Es que lo que me dices es de veras criminal. O sea, es un Totalmente, criterio sí, sí. criminal el utilizar a la gente así y que no me importe que se mueran y poder dormir Mm, tranquila. Wow, es algo que se me mm, hace aberrante y aterrador porque esa misma mentalidad la veo aquí con gente de derecha, con actores de claro. derecha aquí en Mm, mi país. Por eso me interesaba hacer hincapié en este terrible crimen que es un mm, genocidio. Es un genocidio, mm, dejar que se mueran. O sea, ok, hay gente que se iba a morir, como dices tú, por su avanzada edad. Estamos hablando de adultos mayores, pero aún así no merecían morirse sin ser atendidos en mm, esas condiciones de mm, soledad, sin haber tenido pues, apoyo profesional para poderse ir, en mm. este caso, para Y luego fallecer. hay otra cosa en la que hablabas, que también hay un paralelismo muy importante, y esta semana se está conociendo bastante con el tema, que es de cómo esa mercantilización de la sanidad hizo en ese momento de crisis sanitaria bestial y en el que muchos de nuestros países llevan tiempo renunciando a tener una industria y por lo tanto no tenían capacidad en España el gran problema fue que no había mascarillas. Y entonces se importaban todas de China. Y bueno, pues lo que estamos descubriendo, y muy específicamente en el entorno de Ayuso, es un tinglado de sinvergüenzas que traían las mascarillas a España, pero
comisiones absolutamente millonarias. Y en concreto, ya supimos hace, pues el año pasado, hace 2 años, que el hermano de Ayuso era uno de los que, el propio hermano, el único hermano que tiene ella, vendió a la Comunidad de Madrid, es decir, a la administración pública gobernada por su hermana, vendió mascarillas cobrando comisiones millonarias. Un señor, digamos, tú cobras comisión porque facilitas un negocio. Es decir, bueno, lo ideal hubiera sido que ahí hubiera habido gente que arrimara el hombro gratis para salvar miles de vidas. Pero si no tienes decencia, bueno, ¿quién puede cobrar esa comisión? Alguien que conozca el mercado chino y que tenga allí unas formas de conseguir mascarillas que otras personas no tendrían. Pero este señor no tenía ningún contacto en China. Donde tenía un contacto era en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y a trincar 300.000 euros, 286.000 euros, me parece recordar que trincó, que robó, vamos, que se quedó de comisiones. Y esta semana lo que hemos sabido es que la pareja de Ayuso, con quien vive Ayuso, digamos, su marido, aunque no estén casados, pero es con quien comparte la casa, también no solo cobró 2 millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas, sino que luego falsificó facturas de empresas fantasma no, de Panamá, bueno, de dos, uno es de Costa de Marfil y la otro país, y la otra empresa fantasma, no sé si es de México, ahora mismo no me acuerdo, luego te lo diré después. Pero el rollo es que son facturas fantasmas, facturas falsas de empresas que no existen para evadir impuestos de todo lo que has ganado. Es decir, no solo ganas 2 millones de euros en comisiones, sino que no quieres pagar los impuestos que te corresponden y por eso ahora mismo le está investigando la justicia a la pareja de Ayuso. Y con ese dinero que se evade de Hacienda, se compra un piso enorme un piso de 383 metros cuadrados, me parece que es en uno de los barrios más caros de Madrid, un piso que vale un dineral, y es el piso en el que ahora vive la propia Isabel Díaz Ayuso. Digamos, el entramado con el que se forraron, con el que ganaron muchísimo dinero a partir de la pandemia, es decir, mientras todo el mundo estaba temiendo por su vida, aquí había una panda de sinvergüenzas y sobre todo del entorno familiar de Ayuso, que lo que estaban era ver cómo sacaban muchísimo dinero del sufrimiento que estábamos teniendo todos. Hicieron entonces de las necesidades justas y legítimas de las personas su mejor negocio. Efectivamente, efectivamente. Aquí siempre que hay una crisis, dicen una cosa que yo no sé si es verdad o no, pero en España se dice mucho, y es que crisis en chino es sinónimo de oportunidad, ¿no? Yo no sé si es verdad o no, pero se dice mucho. Estos, desde luego, lo aplicaron literalmente. O sea, que había una crisis enorme y ellos vieron que era una oportunidad para forrarse. No sé si se entiende forrarse en México. Sí, forrarse, para llenarse de dinero, para forrarse, llenarse de dinero. Pero continúa, vamos, por favor. aplicaron lo de que la crisis es una oportunidad de la forma más mezquina posible, ¿no? Entonces se decía en plan de saldremos mejores, saldremos como una comunidad más cohesionada, creyendo en la sanidad, tal. No, ellos creían en sacar un buen dineral de la crisis y de la muerte que estábamos sufriendo miles de españoles. Oye, lo que me llama la atención es, bueno, no solo esa cero conciencia para dejar que se mueran 7,000 seres humanos, Sí. adultos mayores, que de alguna forma ya habían contribuido con España. Claro. Porque toda su vida la trabajaron ahí y que no fueron retribuidos cuando más lo necesitaban en ese momento. Y además es una generación a la que en España les debemos muchísimo, ¿eh? Es una generación que, o sea, España, cuando esta generación estaba trabajando, estábamos en una dictadura, pasaron muchísimo sufrimiento, levantaron un país después de una guerra civil y lo pusieron, digamos, levantaron su economía con muchísimo sufrimiento. Es una generación a la que la nuestra, yo tengo 47 años, mi generación les debe todo. Les debe que tengamos un país europeo, moderno, país rico, y se lo deben a ellos que sacaron a un país de una posguerra espantosa en medio de una dictadura que a cualquiera que opinara lo llevaba a la cárcel. Les debemos todo y desde luego se lo hemos pagado en la Comunidad de Madrid, desde luego con la peor de las mezquindades. Digo, me tiene azorado lo que me estás comentando, adicionalmente a cómo empezó el motivo de esta charla, el denunciar este genocidio de 7,000 adultos, casi 7,300, casi 7,291 adultos mayores sacrificados prácticamente por falta de decisión.
de atención allá en la Comunidad de Madrid y por una decisión política, no por una decisión sanitaria en este caso. Y que ahorita me estés comentando además casos más de corrupción que tiene esta mujer y que a mí me asombra, no sé cómo estén sus grados de popularidad porque eran enormes. Incluso yo Sí. siento que por su actitud ella ya se veía como presidenta de España. Así la veo yo, Sí, que se siente eso ya. eso se ha dicho bastante. Yo no sé, no lo sé. No sé cuáles son sus aspiraciones. Desde luego, ella ha tenido una gran popularidad. Yo creo que también porque ella controló muy bien el tiempo. Ella, digamos, en 2021, que es cuando ella convocó por sorpresa unas elecciones en la Comunidad de Madrid y sacó un muy buen resultado, ella tuvo la audacia de darse cuenta que los españoles digamos, los españoles y todos los ciudadanos del mundo, habíamos pasado un año 2020 de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento, de muchísimo miedo, un año absolutamente traumático del que queríamos huir. Y entonces ella en 2021, digamos, se erigió en la líder de una mal entendida libertad, que consistía en que dejáramos de tener restricciones, que se pudiera, ella lo concretó en los bares, que pudiéramos ir a los bares a tomar cerveza. Y eso conectó con un sentimiento que había en la calle de realmente querer huir, querer volver a tener alegría, querer huir del sufrimiento y de un 2020 que había sido horroroso. Entonces ella tuvo muchísima popularidad y además, bueno, subida a una ola internacional, pues en las que están, pues desde Milei a Trump, por ejemplo, ¿no? Digamos, es un fenómeno que no es aislado. Pero sinceramente creo que esa grandísima popularidad, digamos, ya no es lo que era, que la gente ahora, digamos, tiene más serenidad como para tener memoria. Es decir, en 2021 la gente quería alegría y no quería recordar lo que había pasado en las residencias de, de la Comunidad de Madrid. En 2024 tenemos ya más serenidad como para, bueno, querer vivir, querer tener alegría, tener, digamos, el COVID ya forma parte del pasado, no es un miedo que tengamos ahora, pero ya tenemos la serenidad para poder recordar y está siendo, digamos, de hecho se está volviendo a recordar el tema de las residencias. Mañana se presenta en Madrid un informe de una investigación que ha tenido que hacer la ciudadanía porque la justicia y la Asamblea de Madrid no la hemos podido hacer, y se va a recordar. Y esto que te contaba antes, del escándalo de las mascarillas de su pareja y de la evasión fiscal y del piso enorme, bueno, el piso son dos pisos unidos, uno a través de una sociedad de un abogado, digamos, todo muy turbio. Esto realmente a ella le está deteriorando y solo hay que verla cómo está hablando. Digamos, ella no es el personaje que era hace 3 años, no es esa estrella pop que generaba una simpatía que trascendía a la derecha más dura, digamos, era un fenómeno mucho más popular. Y ahora yo creo que está muy de capa caída, que incluso para su propio partido es un problema muy importante y que realmente es que ahora mismo ella está defendiendo a un delincuente fiscal que es su pareja y que además es un delincuente fiscal que no solo evadió impuestos, es que evadió impuestos del dinero que había ganado con con las comisiones, con la venta de mascarillas, mientras los españoles estábamos sufriendo ese miedo del que queríamos subir en 2021. Entonces, sí, ha sido un fenómeno muy popular. Digamos, es difícil medir, todo ahora mismo va todo muy por olfato, pero no parece que esté, desde luego, en ese momento de popularidad tan alto. Incluso ahora mismo es un problema de popularidad para su propio partido. Pues la verdad es un tema muy grave porque Mm. aquí lo podemos ver también reflejado. Eh, Generalmente a cualquier político le vas a encontrar algo, pero especialmente a la derecha, que ahorita está haciendo una campaña muy fuerte basada en el miedo. Mm. Siempre alegan de que aquí en México hay una dictadura, que no hay Aquí libertad, y es también, ¿eh? Aquí absurdo. también. Hay una Este, cosa sorprendente y es que el comunismo cayó en 1989, pero parece realmente que está más fuerte que nunca. sí, exacto. Aquí estamos en una dictadura comunista. Sorprendentemente nos explican la dictadura en la que vivimos en las televisiones de máxima audiencia, en los periódicos de más tirada, nos explican que estamos en una dictadura. Y, oye, si estás en una dictadura, te van a llevar preso. No, no, siguen yendo a los programas de máxima audiencia. Sí, sí, esto está pasando Digo, y en todas partes. Sí, es abusivo y es ridículo y ellos se ponen como la solución a sí. una Sí. situación que no les gusta, contando de que no proponen ninguna propuesta, no hay ninguna propuesta para decir, mira,
esto es lo que tiene tu gobierno, te proponemos esto mejor. Es simplemente ellos están mal, se va a hundir el país y regresa con nosotros, pero Sí. realmente lo que los hunden son ellos. Mm. Sí, Lo he sí, visto sí. yo en América Latina, la derecha hunde Mm. a los pueblos. ¿Por qué? Porque sí genera riqueza, pero los mismos de siempre, y genera esa Claro. riqueza vendiendo el patrimonio nacional a precio de Mm. vaca muerta, como dicen allá Mm. en Argentina, y cuando es mentira totalmente, ¿no? Y se la compran y se la venden entre ellos, ¿no? Y siempre terminan con índices de pobreza muy, muy grandes. Y hay cada gusano o derechango que llega a decir incluso que para que funcione el capitalismo tiene que haber cierto grado de desigualdad. Sí, Claro, sí, claro, mientras no claro. estén ellos en esa desigualdad no hay ningún Efectivamente, claro. problema. Sí, sí. Es como cuando hablan de libertad, que siempre es la libertad para poder machacar al otro. El machacado no tiene que ser libre, tienen que ser libres ellos, mientras sacan a la policía a reprimir al lo que está haciendo Milei, digamos. Vivo la libertad, carajo, pero al día siguiente saco a la policía a reprimir a cualquiera que se manifieste contra mí. Y aquí, bueno, pasa muy parecido. Y con la desigualdad igual. Aquí el alcalde de Madrid, que es, no, es un personaje mucho más mediocre que Ayuso, mucho menos llamativo. Dijo una vez eso de como la desigualdad es un rasgo de prosperidad. Pues no, no, no solo no es un rasgo de prosperidad, es un rasgo de injusticia y además es un lastre para el país. Porque Claro. cuanto mejor, si la gente de abajo tiene una cierta capacidad para consumir, para vivir medianamente bien, a la economía del país le va a ir bien. Si los de abajo pueden estudiar, tendremos científicos brillantes que ahora nos estamos perdiendo porque solo pueden sobrevivir, porque no pueden estudiar. Digamos, es un lastre para el país la desigualdad. Y ellos están intentando convencernos de que al revés, de que la desigualdad genera, digamos, un país desigual es un país rico, es un país, no, en un país desigual hay ricos, pero la gran mayoría del país se está quedando atrás. Y eso quiere decir que es un país que no funciona. A mí me preocupa, digo, lo que pasa en España, porque de alguna forma rebota aquí. Aquí tenemos Mm. muchos devotos de la monarquía, muchos mexicanitos y mexicanitas que se sienten Oye, que pues son súbditos españoles. cuando queráis os la mandamos. No, mira, es criminal eso, te digo. Mira, ahora que trajeron a la famosa Cayetana aquí, que yo sé cómo la ven realmente en España, Sí. no tienes idea cuántos equivalentes, fifís aquí que hay aquí, o niños pijos, o Mm. niñas pijas allá, que sería el equivalente, se sintieron hasta agradecidos y admiraban a esta hermosa mujer hablando. Le decía, oye, pero si ella es fascista totalmente. Claro. Como incluso te digo, nos espanta, te comento esto, porque estamos viendo cómo se vienen cosas que suceden allá, se vienen para acá. Por ejemplo, hace Mm. un día o 2 días resulta que allá el rey de España, Felipe Mm. VI, ya premió a una ONG aquí, que es una ONG muy valiosa, porque se ha dedicado buena parte a descubrir a los crímenes que hubo en el narcotráfico Mm. que se generó con el PRI y se Sí, mantuvo sí. con el PAN durante Mm. décadas, ¿no? Para descubrir a los muertos, a todas las gentes que secuestraban y mataban, les dio un premio, creo. Y yo digo, bueno, Mm. ¿cuándo el rey hará lo mismo con una ONG o una asociación en España de la gente que todavía busca a los muertos de la dictadura Efectivamente, franquista efectivamente. para Sí, sí. rescatar su memoria? ¿Cuándo lo va a hacer Mm. este imbécil? Porque Sí, para sí, mí ese es el eso. rey, un reverendo imbécil, haciendo eso. Sí, de hecho, yo creo, o sea, eso es evidente, por ejemplo, y además que a él le haría un favor. Creo que es un rey que no está sabiendo, por ejemplo, su padre, que era un absoluto ladrón y un delincuente, pero era más listo, tenía mucho más olfato político que Felipe VI, porque Felipe VI está evidenciando que es un rey de la derecha. Y si él a poco que hiciera de gestos, como el que dices, efectivamente, si la monarquía, por ejemplo, tuviera un gesto con los represaliados, de memoria con los represaliados del franquismo, sería un gesto que, digamos, le haría saltar y romper con uno de los problemas que tiene, o sea, la monarquía española es la última monarquía que se ha instaurado en el mundo. O sea, Juan Carlos I fue nombrado rey en 1975. Desde 1975 a 2024, ningún país ha hecho la chorrada de, no siendo una monarquía, hacerse monarquía. Esto no lo hace nadie. En España, digamos, con un cierto
complejo de que somos maravillosos, decimos siempre que la transición española fue un ejemplo para el mundo. Bueno, no, ni en ningún país del mundo ha seguido ese ejemplo. Nadie que no tuviera monarquía se ha puesto una monarquía en los últimos 50 años. Y, digamos, y eso fue porque el franquismo dijo que la sucesión se haría a través de una monarquía. Bueno, pues haría muy bien Felipe VI en romper simbólicamente con eso, reivindicando la memoria de los represaliados en el franquismo, pero ni lo ha hecho ni lo va a hacer al revés. Digamos, ha evidenciado mucho más que su padre que digamos, es un rey muy pegado a lo más conservador, a lo más autoritario, a lo más centralista, digamos, a los valores más cercanos a lo que fue aquella dictadura. No ha mostrado nunca una simpatía expresa por la dictadura, en ningún caso, eso sería suicida, pero desde luego no ha hecho esos gestos que serían de un mínimo democrático. Por ejemplo, en Alemania, la derecha alemana obviamente hace memoria contra la dictadura nazi. O sea, digamos, no quieren saber absolutamente nada de eso. En España no. En España la dictadura no perdón, la derecha no ha roto con la dictadura y la monarquía nunca ha hecho el menor gesto con la represión franquista, que son miles de españoles, hasta no hace tanto tiempo, o sea, hasta hace 50, 40 y 49 años. Bueno, y también nos llamó la atención que recientemente la candidata del partido oficial, en este caso Claudia Sheinbaum, que es la puntera y es la que esperemos que gane para que pueda continuar la transformación, interpeló prácticamente, aunque no firmó el documento, siendo el presidente de la Internacional Socialista, interpeló a Pedro Sánchez, alegando que qué estaba haciendo con esas declaraciones de criticar la democracia en México, cuando realmente en nuestro país, si observas bien, es cuando más democracia ha habido. Sí. Porque, como dicen, alegan una dictadura que no existe, alegan una dictadura que realmente ellos imponen. Ellos hablan, como bien dijiste ahorita, como en Milei, diciendo, libertad, carajo, cuando no se dan cuenta que la libertad está sustentada en los países a través del Estado de Derecho y que mientras más derechos tengas tú dentro Claro, de ese Estado, eres más libre. Esa es la verdad. efectivamente, no. O Mientras menos sea, derechos no. tengas, menos libre eres. Y estos quitan todos los derechos, porque lo que quieren es Sí. mercantilizar esos derechos y que tú de ciudadano pases a cliente de las empresas de ellos y las Sí. transnacionales. Yo suelo decir que ellos hablan de una libertad idiota en el doble sentido. Primero, de una libertad irracional, de decir la primera barbaridad que diga. O sea, la libertad de los ilustrados era tener un criterio racional cada individuo y seguirlo sin que nadie te pudiera presionar para obligarte a hacer lo que el otro quisiera. ¿No? Era una libertad racional. Bueno, la de estos es idiota, pero también en el sentido griego, de que idiota era el individualista, el que no entiende que sus acciones están enmarcadas en una sociedad y que somos un ser social y que yo no puedo estar machacando al prójimo. Digamos que machacar al prójimo no es ser más libre. Machacar más al prójimo es hacer menos libre al prójimo. Entonces no puede haber libertad sin una perspectiva social. Entonces lo que están haciendo eso es una concepción idiota de la libertad, y que va en contra de la libertad. No puede haber libertad sin igualdad, sin condiciones materiales para ejercer la libertad. Digamos, pues no hay esa libertad. Tú puedes decir que cualquiera tiene derecho a comprarse un piso de lujo como el que se ha comprado la señora Ayuso, pero no es verdad. Digamos, sí, tienes la libertad de comprártelo, pero como no tienes el dinero para comprártelo, no tienes esa libertad. Entonces, sin igualdad es evidente que no hay libertad. Pero bueno, pero es un eslogan que a ellos les ha funcionado. Yo creo que es una batalla también muy importante de la izquierda, no dejarnos arrebatar la palabra libertad. O sea, la libertad se consigue con conquistas sociales. Y cuando destrozas el Estado social, destrozas la libertad. Y quitas la libertad a la infinita mayoría de la sociedad. Y es muy importante que no nos dejemos arrebatar la palabra libertad. Ellos son los que han llenado América Latina y España de dictaduras. Son ellos. Y somos nosotros los que llevamos defendiendo un siglo la libertad tanto en América Latina como en España. Y por lo tanto no tienen ningún derecho a arrebatarnos la libertad. Y no, o sea, el carajo sí podrán presumir, pero de la libertad desde luego en ningún caso. Pues mira, a mí me preocupa realmente que esté allá muy trastornada la derecha, porque te digo, aquí encuentran sus clones y sus émulos, y te Claro. digo, y verdaderos auténticos lacayos del rey de España, que sienten que es lo máximo eso,
o salir en el Ola, Dios mío, esa es otra cosa que les pega aquí, qué bárbaro. Me preocupa porque se vuelven locos aquí y estamos esperando una campaña muy dura electoral en la que vamos a tener todos los medios hegemónicos de la derecha internacional, no solo la local, sino internacional, en contra para poder aterrorizar a la población y volver otra vez ellos a tomar el control de seguir vendiendo nuestro país, en este caso. Digo, el ataque Claro. que hizo Pedro Sánchez sin haberlo hecho, pero porque él es el presidente, pero de seguro, no lo firmó, pero lo aceptó. Acá en México se ha entendido como la forma en la cual se están tratando de cobrar el que ya no estén las empresas españolas que vinieron a robarnos aquí durante mucho tiempo. Sí, aquí la verdad te digo, aquí queremos España. claro. No tenemos ningún problema con los españoles. Y yo creo que ahí se equivoca. Bueno, digamos, el gobierno español tiene dos patas, que es el Partido Socialista, el de Pedro Sánchez, y Sumar, digamos, que son algo más parecido al PRD, digamos. Y yo creo que el PSOE ha tenido una tradición siempre de una política internacional bastante errática, no solo internacional, y muy deuda de ese poder económico, pero que es que realmente al poder económico, a las grandes multinacionales españolas, tampoco le ha ido tan mal con con los gobiernos progresistas de América Latina. No les ha ido nada mal. Lo que no han podido es seguir esquilmando y haciendo como que América Latina fuera su cortijo. O sea, han tenido que someterse a poderes democráticos. Pero con esos poderes democráticos han hecho muy buenos negocios. Lo que pasa es que sometidos a la ley y a la prioridad social pero no, digamos, no tienen grandes razones para quejarse. Pero sí que, bueno, pues aquí, digamos, la derecha más nacionalista, a la que a veces le hace un cierto caso el Partido Socialista, yo creo que se equivoca, pues se ha quejado muchas veces de cuando se han hecho discursos, vamos, de pura reivindicación de la verdad histórica en cuanto a la presencia, lo que hicieron los españoles en América Latina, que yo no sé por qué un español de 2024 tiene que sentirse heredero, ¿no? O sea, yo no, o sea, no vamos ahora por los países destrozándolos y no tenemos por qué reivindicar a Hernán Cortés o mierdas de estas, pero a mí qué más me da. O sea, obviamente que aquellos fueron crímenes que tenemos que pedir perdón y de eso no afea a España. De hecho, hubo una declaración que aquí en España de López Obrador, que aquí en España se manipuló mucho cuando él mismo pedía perdón a los pueblos originarios y Exacto. pedía perdón él mismo y pedía que los gobernantes españoles lo hicieran en nombre de España. Pero no era que no atacaba a España, pedía a España que hiciera lo mismo que hacía él. Claro. Y aquí se generó una manipulación evitando la primera parte y pues digamos Pedro Sánchez en vez de tener una cierta firmeza o simplemente no hacer ni caso, bueno, pues parece que se apuntó a un carro que yo creo que no era en ningún caso el de un gobierno como el de España, debe ser un gobierno progresista y que todo lo contrario, que tienda lazos y que igual que reivindicamos la memoria democrática en España, tenemos que reivindicar una memoria humanista de los derechos humanos con todos los pueblos. Me parece una torpeza, desde luego. Mira, qué bueno que lo mencionas. Esperemos que eso pueda ser soslayado de la manera más pronto que se pueda, porque por interés ya no de los gobiernos, sino de los pueblos, que somos Claro. independientes. La diplomacia famosa de los pueblos, como te digo, España siempre será bienvenida en México y yo sé que como mexicano también soy bienvenido allá. Claro. Y eso debe trascender cualquier opinión y todo. Y debemos vernos realmente, en este caso, más bien como socios, no manejar términos que son aquí ya muy repulsivos como colonialidad y ese tipo de cosas. Aquí hay mucha percepción de eso porque realmente no es una idea que la traiga uno inventada. Claro. Eso existe, dices, oye, eso existe. Claro. Ahora, ya para no quitarte más tiempo, Hugo, ¿qué van a hacer con Ayuso? ¿Hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde puede cuajar? Te voy a decir por qué. Porque en España también hemos visto que se ha enjuiciado gente, no siempre, pero se ha enjuiciado gente. Que sí, y aquí no lo vemos, aquí los está liberando el Poder Judicial. Pero ya bueno, sí. aquí tenemos un problema muy importante con el Poder Judicial también, pero digamos, eso sería para otra conversación muy larga, pero es muy importante y digamos, para mí ahora mismo la principal amenaza que tiene la democracia española es la situación en la que está el Poder Judicial, Igual que acá, secuestrado por el Partido Popular.
Solo sirve a la Pero, derecha, solo sirve a la derecha el Poder sí. Judicial, nada más. Eh, pero de todas formas sí que ha habido veces y puede haber veces que en las que la justicia funciona y algunos corruptos del Partido Popular y de otros partidos, pero vamos, digamos, el problema más severo con la corrupción ha sido sin duda el Partido Popular y muy en concreto el Partido Popular de Madrid. Muchos de ellos han acabado y están en la cárcel. O este año va a haber muchos juicios de casos de corrupción del pasado. Sobre Ayuso, ella ha tenido varios casos en los que ha tenido una protección judicial bastante muy discutible. El derecho uno lo puede retorcer hacia un lado o hacia otro. Desde luego la interpretación, o sea, ha habido varios casos de créditos familiares, de las mascarillas que te contaba del hermano, que se han hecho interpretaciones siempre a favor de Isabel Díaz Ayuso y que son interpretaciones jurídicas muy discutibles. Este caso en el que está ahora mismo tiene muy mala pinta para su pareja, pero implica que el domicilio de la Isabel Díaz Ayuso está comprado a través de delitos. Y eso es muy grave. Yo, en todo caso, sí que, bueno, sí, cuando creo que lo de las residencias es una cosa muy grave que se va a judicializar, pero probablemente lleve bastante tiempo, pero más allá de la justicia, sí creo que lo más importante que está pasando ahora mismo es con este caso que te digo de la pareja de Ayuso y con el tema de las residencias en los últimos meses, se está rompiendo esa popularidad de Ayuso y yo creo que es un personaje ahora mismo mucho más deteriorado. Ella prometió que esta iba a ser su última legislatura en la Comunidad de Madrid. Habrá que verlo. De hecho, ya está haciendo reformas legales que podrían garantizarle a ella una paga vitalicia cuando deje de Wow. ser presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, habrá que verlo, eh, pero de momento sí que creo que su imagen popular, estos fenómenos fulgurantes, yo creo que también pasa con Milei, pasa con Trump, esos fenómenos fulgurantes crecen muy rápido y llegan hasta muy arriba muy rápido en popularidad, pero también luego se caen con un enorme batacazo. Creo que tan rápido suben como bajan. Y me da la impresión de que el ocaso de la popularidad de Ayuso puede estar más cerca de lo que pensábamos hace apenas una semana antes de que estallara el escándalo en el que está ahora mismo. Me imagino que, como bien dices tú, ahorita puntualizaste algo que yo creo que es digno de observar, de poner atención a eso, que ya le empieza a pesar al Partido Popular. Llegó a ser un arma impresionante ella, tan Claro. fuerte que a Feijóo ya lo quería hacer a un lado, así descaradamente, Mm, después de que quitaron a Casados y luego llegó Feijóo, ahora dice ella también, dice, vamos más mm. para afuera, y yo creo que a él le va a convenir mucho que la situación también que le está pasando a Ayuso, Y aunque luego, este señor, dime, perdón. luego que el Partido Popular, cuando a alguien le molesta, digamos, no es diplomático. O sea, Ayuso se cargó a Pablo Casado y se lo Ajá. cargó de una forma, vamos, bestial. Y a la antecesora de Ayuso, que se llamaba Cristina Cifuentes, la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, de repente fue molesta para el Partido Popular porque se negaba a dimitir con otro escándalo que sufrió, que había falsificado títulos universitarios y tal. Se negaba a dimitir y entonces el propio Partido Popular pasó a un medio de comunicación de la extrema derecha, le pasó un vídeo en el que de hacía 10 años, o sea, lo habían tenido guardado durante 10 años el vídeo, en el que esta Cristina Cifuentes estaba robando en un supermercado. Y la había unas cremas en un supermercado y ese vídeo el propio Partido Popular lo pasó lo había guardado 10 años en un cajón, o sea, para poder chantajear en algún momento y cuando decidieron cargársela, se lo pasan a un medio de comunicación de derechas para cargársela. Y además funcionan como una auténtica mafia. Y cuando Ayuso moleste, Ayuso desaparecerá. Y probablemente se lo cargará antes la derecha que la izquierda, a mi pesar. Bueno, y bueno, también me preocupa la situación de Feijóo, que entiendo que es un tipo muy brillante y por eso le pagan de muchos lados, recibe muchos sueldos No es y tan tiene, brillante, ¿no? y tiene mucha versatilidad también entre sus amigos, ¿no? Pues el narcotraficante ese famoso, Sí. que digo, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo es que la sociedad dice, oye, eras amigo de un narcotraficante, cobras muchos Sí, sueldos, ¿qué pasa siendo el esto, lo, presidente del de, lo, partido? del, lo del narcotraficante es una cosa muy salvaje. Este señor es uno de los grandes narcotraficantes que ha habido en España, Marcial Dorado. Y Feijó, digamos, el escándalo en principio fue que aparecieron unas fotos con Feijó. Bueno, no es que hubiera unas fotos, es que fueron durante 5 años
íntimos amigos. Viajaban juntos, se iban a hoteles juntos, se iban a barcos juntos. Y él dice que es que no sabía que era un narcotraficante porque entonces no había Google y no lo podía buscar en Google. Hombre, toda Galicia sabía quién era este señor. Digamos, eso dices, es un hombre muy brillante, hombre. Si necesitas Google para saber quiénes son los principales criminales de tu tierra, pues no tampoco. Pero bueno, sí que a él sí que le ha hecho daño. Él pensaba que iba a ganar claramente las elecciones generales del año pasado y no las ganó. De hecho, por eso establecen ahora que estamos en una dictadura, que el gobierno es ilegítimo y tal. Sí que le hizo algún daño el tema este del amigo narcotraficante, aunque bueno, es verdad que es un escándalo que salió cuando él estaba en Galicia. En Galicia él controlaba todos los medios de comunicación de allí y consiguió que eso no le costara políticamente, pero ahora mismo sí es un factor de deterioro. Y claro, cuando él acusa a otros de que necesariamente, digamos, ahora mismo en el gobierno de España hay un caso de corrupción de un asesor de un ministro que eso robó también con la venta de mascarillas y tal. Eh, Cuando él dice, bueno, pues si hay un asesor de un ministro que robaba, Pedro Sánchez lo tenía que saber. Hombre, si tú has estado de viaje con un narcotraficante durante 5 años y dices que no te has enterado, tienes muy difícil acusar a nadie de que se tenía que haber enterado de lo que pasaba mucho más lejos de él, ¿no? Entonces, bueno, sí que le cuesta un deterioro. Yo creo que Feijóo nunca va a gobernar en España, pero bueno, esa será la próxima crisis que tenga el Partido Popular. Hugo, te agradezco de veras toda esta charla que nos diste porque la verdad, siempre he comentado, mucho de lo que sucede en España sucede en México y en toda América Latina. Muchos de Claro, aquí sí. de derecha voltean a ver a España para tomar ejemplo y tomar nota de qué hacer aquí. Esa es Sí, la además verdad. y además la derecha ahora mismo está en un fenómeno internacional que, digamos, los fenómenos se van copiando mucho, ¿no? Incluso en el peinado, ¿no? El peinado de Trump luego lo tiene Milley y lo tiene eh, Boris Johnson, o sea, digamos, hasta en el peinado se copian. Entonces hay que observarnos las derechas de unos países y las de otros porque lo que pasa en un país acaba pasando en el otro. Y la verdad te digo, esperamos volver a contar contigo. Sabemos que estás Muy bien. precisamente donde se está jugando todo ahí. Digamos, es como si estuvieras en la Ciudad de México, en la Asamblea de la Ciudad de México, tú estás allá en la Asamblea de Madrid, donde realmente se concentra y sucede todo. Y con todo gusto, si no tienes inconveniente, te vamos a volver a molestar en algún momento dado, porque, Perfectamente, porque me lo he pasado muy digo, bien, me encanta hablar con vosotros. porque la verdad nos has dicho muchas cosas que necesitamos saber aquí, que los medios no siempre llegan. Te comenté hace un momento antes de empezar que ya están sacando los medios, incluso de derecha, la situación de Ayuso. Y yo digo, pues si la están poniendo es porque es demasiado descarada, ya demasiado Sí, evidente, sí. ya si no pasa la Aquí nota. se nota también un cierto deterioro. Bueno, es que da para mucha conversación, pero bueno, ellos tienen muchos medios de comunicación que viven de la publicidad que paga la Comunidad de Madrid. Entonces hay medios de comunicación que si Ayuso sale por la calle disparando a niños, esos medios de comunicación van a decir que esos niños habían hecho algo y que es legítima defensa. Pero en general sí que digamos, ha caído mucho su popularidad. El escándalo que está pasando es muy obsceno. La defensa que está haciendo ella es muy mala. Y bueno, vamos a ver. Y pues eso, si quieres, dentro de poco, cuando quieras, volvemos a hablar y evaluamos cómo sigue el fenómeno. No, te agradezco de ver esta atención. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igualmente. Venga, un abrazo. Ándale, gracias. Muy amable. Ah.